Buenas tardes, voy a comenzar con mi video de la materia de control estadístico de calidad, eh, hablando de la unidad 3 que se refiere a gráficas de control para atributos. Mi nombre es Eric Fernando y comenzamos hablando de las herramientas de calidad. Las herramientas de calidad, eh, en específico, hablando sobre las gráficas de control, vamos a decir que un gráfico de control es una herramienta utilizada para distinguir las variaciones debidas a causas asignables o especiales a partir de las variaciones aleatorias inherentes al proceso. Las variaciones aleatorias se repiten casualmente dentro de los límites predecibles. Las variaciones debidas a causas asignables o especiales indican que es necesario identificar, investigar y poner bajo control algunos factores que afectan al proceso. La construcción de gráficos de control está basada en la estadística matemática. Los gráficos de control emplean datos de operación para establecer límites de control de los cuales se espera hacer observaciones futuras si el proceso demuestra no haber sido afectado por las causas asignables o especiales. Las causas asignables serían factores generalmente numerosos pero individualmente de relativa importancia, que se pueden detectar e identificar como causantes de un cambio en una característica de calidad o nivel del proceso. En ocasiones se denominan causas especiales de variación. Las causas aleatorias son factores que generalmente son numerosos pero poco importantes, que contribuyen a la variación y no han sido necesariamente identificados. En ocasiones también se denominan como causas comunes de variación. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que el proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Aquí vemos un ejemplo de la gráfica de control y vemos cómo hay un límite inferior, límite superior y línea central. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites indican que el proceso está bajo control y presenta solamente una causa de variación común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón aleatorio indican que el proceso está fuera de control y que está presente una variación de causas especiales. El límite de control central es la línea central del gráfico. Mientras más cerca estén los puntos de la línea, más estable es el proceso. Existe una gran variedad de gráficos de control que se pueden aplicar a todo tipo de características medibles o contables de un proceso, un producto o cualquier tipo de salida. Cuando utiliza gráficas de control, demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control, o sea que no hay ninguna causa de variación especial. Verifique que su proceso es estable antes de realizar el análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Tipos de gráficas de control. Hay gráficas de control de variables. Estas son las gráficas XR, promedios y rangos, XS, promedios y desviación estándar, XR, medidas y rangos, XR, lecturas individuales. Esas gráficas de control de variables son las que hablamos en el video de la unidad 2. En este video de la unidad 3 hablaremos de esas gráficas en específico, las gráficas de control por atributos, que es la gráfica P, porcentaje de unidades o procesos defectuosos, la gráfica NP, número de unidades o procesos defectuosos, y la gráfica C, número de defectos por área de oportunidad, y la gráfica U, porcentaje de defectos por área de oportunidad. Vamos a empezar
abordando este tema, dando una introducción de los límites de control. Los límites de control de su gráfica representan una variación del proceso y ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son áreas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se pueden utilizar para determinar si el proceso está fuera de control. Por ejemplo, cuando una gráfica de dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior, estos puntos están fuera de control e indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Aquí vemos un ejemplo como estos dos puntos están fuera de los límites de control. Límites de control versus límites de especificación. No confundir límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación se basan en los requerimientos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. La línea de control de la línea central de una gráfica de control es una línea que representa el promedio del proceso verdadero, no necesariamente es el promedio deseado. Una línea central es hacer referencia horizontalmente en una gráfica y es el valor promedio de la característica de la calidad de la gráfica. Utilizar la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central, obviamente sin salir de los límites de control como ya lo habíamos mencionado. No confundir la línea central con el valor del objeto del proceso. El objetivo del proceso es el resultado deseado, no el resultado real. Son dos puntos muy diferentes. Eh, Obviamente nuestro proceso tiene que ser capaz de cumplir con las especificaciones y esto solo se puede llegar estando bajo control. Variaciones por causas comunes y variaciones por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirán de una forma natural cierto grado de variaciones. Las variaciones por causas comunes, una variación natural o esperada en un proceso, y la variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control de los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de variación por causas especiales o no comunes. Aquí vemos un ejemplo de cómo hay bastantes variaciones por causas especiales y aquí un ejemplo de variaciones por causas comunes. O sea, los ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Por ejemplo, al momento del proceso de hornear un pan, una variación por causa común es que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Una variación de causa especial es que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras éste estaba haciendo su proceso, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente y haya estos cambios de variación. En otro proceso que podemos identificar un ejemplo es al registrar la información de contacto de un cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingresos de datos. Esto puede ser una gran variación y ya se convierte en variaciones especiales, ya que el sujeto no tiene entrenamiento y comete errores muy recurrentemente. Las pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control, existen 8 pruebas. La prueba número 1 es un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba número 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba número 1 provee la evidencia más contundente que falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se pueden utilizar las pruebas 2 y 5 y 6 para complementar la prueba número 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Y vemos que la gráfica de control número 1 tiene poca sensibilidad, hay pocos números y vemos como hay un valor fuera del límite. En la prueba número 2 se consiste en 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central. La prueba número
2 consiste en aplicar los 9 puntos y ver el comportamiento de estos. La prueba número 3 son 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba número 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. En esta prueba buscamos series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí lo estamos viendo de esta manera y de esta manera. La prueba número 4, 14 puntos consecutivos alternándolos de arriba a abajo. La prueba número 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba número 4 significa que el patrón de variación es predecible. Ahora hablemos de la prueba número 5, que se refiere a 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba número 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí vemos cómo hay dos o tres puntos cerca de las líneas centrales y de los límites. Estas detectan pequeños cambios en el proceso. La prueba número 6, 4 de cada 5 puntos de más de un sigma con respecto a la línea central. La prueba número 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Vamos a terminar la prueba número 5, que vemos aquí 4 puntos cercas acá y se utiliza también la prueba número 6. La prueba número 7 es 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba número 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una identificación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. La prueba número 8 son 8 puntos consecutivos de más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba detecta un patrón de mezcla y un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control, como lo estamos viendo en este punto. Esos son los 8 puntos para detectar las pruebas de causas especiales en las gráficas de control. Continuamos hablando de los tipos de datos para gráficas de control. Las gráficas de control que utilizamos depende si se recopilan los datos continuos o datos de atributos. Si tienen múltiples variables continuas, considere si tiene datos multivariados. Los datos de atributos tienen dos subtipos, los binomiales y los datos de Poisson. Para las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos por categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información de los datos de atributos, sin embargo, los datos de atributos generalmente son más fáciles de recopilar, por lo tanto, son los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Frecuentemente, los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos de procesos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos pueden incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso del producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de las cajas de cereal. Si ha recopilado datos continuos en subgrupos, utilice una de las gráficas de control de estadística, gráfica de control y gráficas de variables por subgrupos. Esto podemos ilustrarlo en nuestra aplicación de Minitab. En estos momentos la voy a abrir para ilustrar esta parte. Ya una vez tenemos abierto Minitab, voy a ilustrarlo de esta manera.
aquí nos dice que si se ha recopilado datos continuos en subgrupos, utiliza unas gráficas de control que están en estadística, gráficos de control y gráficas de variable por subgrupos. Nos vamos a limitar estadística, gráficas de control y gráficas de control por subgrupos, y estas son las de datos continuos: XR, XS, RS, zona y X barra. También nos habla de que si se ha recopilado datos continuos como observaciones individuales, utiliza las gráficas de control de igual manera, pero para valores individuales. Pues otra vez nos vamos a ir aquí, gráficas de control y para valores individuales, que son estas. IMR, aquí dice monitorear la medida de variación del proceso continuo cuando usted tiene datos continuos, que son observaciones individuales, no en subgrupos. Igualmente aquí monitorear la medida de la variación del rango móvil de partes diferentes cuando se producen relativamente pocas unidades por cada parte, como el proceso es de corto plazo. Eso nos está diciendo aquí. Y observaciones individuales, monitorear la medida del proceso cuando usted tiene datos continuos que son observaciones individuales y no subgrupos. Aquí nos está indicando ese proceso para datos de procesos continuos. Para datos de procesos multivariados, usted tiene datos de procesos multivariados si recoge más de una variable continua del mismo proceso. Puede monitorear múltiples variables en una gráfica de control multivariada cuando las variables están correlacionadas. Por ejemplo, puede monitorear la temperatura y la presión para un proceso que produce partes plásticas moldeadas por inyección. Para determinar si se debe utilizar una gráfica de control univariada o multivariada, cree una matriz de correlación de sus variables. Si las variables se correlacionan, considere que la creación de una gráfica de control multivariada es la mejor opción. Si los datos incluyen variables correlacionadas, entonces crear gráficas de control separadas para cada variable puede conducir a una interpretación errónea, debido a que las variables en conjunto afectan el proceso. Si utiliza gráficas de control univariadas separadas en una situación multivariada, entonces los siguientes no son iguales a sus valores esperados. Puede ocurrir el error tipo 1 y la probabilidad de que caiga un punto correctamente dentro de los límites de control. La distorsión de estos valores aumenta con el número de variables de medición. Si tiene datos multivariados, entonces las gráficas de control multivariada ofrecen las siguientes ventajas. Representan la región de control real de las variables relacionadas, elíptico para casos bivariados. Le permite mantener tasas específicas de error tipo 1 y le permite monitorear todas las variables del proceso correlacionadas en una sola gráfica, frecuentemente con un solo límite de control. Sin embargo, las gráficas de control multivariadas son más difíciles de interpretar que las gráficas de control clásicas de Schwartz. Por ejemplo, la escala de las gráficas de control multivariada no están relacionadas con la escala de ninguna de las variables. Además, las señales de afuera de control en gráficas de control multivariadas no revelan cuál variable o combinación de variables causó la señal. Se recogieron datos continuos de una o más gráficas de variables correlacionadas. Utilice una de las gráficas de control de estadística, gráficas de control y gráficas de control multivariadas. Lo ilustramos aquí de esta manera. Entonces, estadística, gráficas de control y gráficas de control multivariadas. Estas son las gráficas de control multivariadas que dibujan gráficas de control por ubicación y variación de datos multivariados, y se utilizan estas gráficas de control para datos del proceso sobre atributos, que es de lo que se basa esta unidad. Para gráficas de control sobre atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos o unidades no conformes, o también llamadas defectuosas, unidades defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas
no conformidades, pero la misma unidad puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Y están los datos de Poisson. Los datos de Poisson son los valores. Para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores toman una muestra de 5 toallas para la playa cada hora. La examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una decoloración, 2 tirones, y ya son un conteo total de 3 efectos. Para los datos binomiales, los valores binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes tomadas como una muestra que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se pueden utilizar para cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Si se tiene datos de control de atributos, utilizar las gráficas de control estadística, gráficas de control por atributos. Entonces es ilustrado desde esta manera: gráficas de control y gráficos de control por atributos. Esas son las gráficas de control por atributos, que más tarde hablaremos de ellas por cada una en específico y daremos ejemplos de cómo utilizarlas más específicamente. Vamos a hablar esta es una presentación, es la parte de presentación en inglés, y vamos a hablar de los controles de atributos, o que se refiere en inglés como Attribute Control Charts. They directly measure the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic as is done in a variable process. They should be used in manufacturing because number one, attribute pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurement. Attribute data requires much less operation training. Attribute data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Esto quería especificarlo un poquito más. Esto se refiere a cuando miden directamente los efectos de la operación de producción en lugar de medir un valor particular de las características de calidad como se hace en un proceso variable. Deben ser utilizados en la fabricación porque, número uno, los datos de la prueba de atributos o aprobación falla son más fáciles de recopilar que las mediciones de variables reales. Los datos de atributos requieren mucho menos entrenamiento del operador. Los datos de atributos se pueden recopilar directamente de los procesos de fabricación, especialmente si existe un alto grado de automatización. Esto requiere pues solamente que el operador requiere mucho menos entrenamiento, ya que solo va a revisar una condición del material o del producto, inclusive del proceso. One of this process is the P-chart, the control the fractions non-conforming. The fraction non-conforming is the value of the quality and the quantity non-conforming divided by the quantity of the parts inspected. Sample size may vary. And P-chart is the control the number not conforming. Is a sample size is constant. Another is a C-chart is a control the number of non-conformities defect. A non-conformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. The sample size is constant. A U-chart is a control the number of non-conformities per unit. Sample size may vary.
The P chart is a percent defective. Aquí vemos cómo se nos da una gráfica de control P por atributo. Aquí está la gráfica de control P y aquí vemos cómo es un ejemplo de esta gráfica. It's a NP chart number defective. NP chart, this is the line and this is the points. One point here touch the down limit. This is the C chart. Number of defect is a C chart. One of the point is over the upper limit. The U chart, number of defect per unit. Interpreting the control chart, 7 process metrics. 9 is using 8 rules. Now for identifying out of the control condition on control charts. Western Electric rules. Walter Stewart is a trends, outliers, patterns. Please note that each zone on the following chart is one standard deviation wide. This is the same way we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Western Electric rules. Rule 1, 1 point beyond zone E. Rule 2, 9 points is round on one side of the average zones C or beyond. Rule 6, 6 points in round slightly increasing or decreasing. The points of the rule is the color red. We see in this side. Rule 4 is 14 points in a round alternating up and down. Rule 2 is 2 of the 3 points round in the zone or beyond. Rule 7 is 15 points in round in the zone C above and below the center line. Rule 8 is 8 points in round on both sides of the center line with none in zone C. Rule 1, 1 point beyond the zone E is possible cause is gauge stop, measurement technique, cool time, molding process change. The QA response verify the gauge setup, verify the technique, resample of document activities. Common causes investigated the obvious. Is the part damaged? Were the parts measured correctly? Did some change the process settings? Have the material changed? Are heating source functioning? Are cooling source functioning? Has the mold been cleaned or scheduled? Review. How did we do? At this beginning of the class, we said that we'll be able to answer the following questions. What are the key concepts of SPC? 2 voices, process input, action, and output, common terms. How do we perform the basic SPC calculations? Measure of the central tendency, measure of the variations. What are control charts? Run charts with control limits, plotting data similar to plotting frequency distributions. How do we use the control charts? Illustrated predictable the process behavior, identifies special causes of the variation, how to react. Gráficas de control por atributos. En esta parte de la diapositiva vamos a empezar hablando de las gráficas de control por atributos y cómo estas nos sirven para identificar, y vamos a dar un ejemplo de cada una. Vamos a empezar con las gráficas de control para atributos P. La gráfica P, la porción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica
P para monitorear lo siguiente: una producción de vuelos que parten con demora, la producción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la producción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pueda tener muchas características de calidad, se puede evaluar siempre se considera que las unidades es conforme o no conforme. La gráfica P es la siguiente gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La gráfica P de la N es similar a la gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos en su proceso. La gráfica P de la N puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos de datos y presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos de la gráfica P de la N incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de la N es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Para ilustrar mejor las gráficas de atributo P, vamos a hacer un ejercicio propuesto por el profesor. Este es un ejercicio número 1, es de Guidant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos e implantes. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según US Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2Z2DR podrán tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca estos procesos de fabricación de los desfibriladores cardíacos e implantes. Considere a continuación se representa un número considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los totales sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos marcados los defectos. Vamos a utilizar nuestra aplicación de Minitab para identificar cómo sucedió este proceso tomando en cuenta los defectos para proporcionar esta lectura. Vamos, aquí ya tengo capturado todos mis datos. Estos son los defectos, ese es el lote de 10.000 y pues, los números del lote. Entonces vamos a ir estadística, gráficas de control, gráficas de atributos. Primero vamos a utilizar la gráfica de P. Vamos a marcar la casilla de defectos como las variables y pues, el grupo de 10.000. En opciones de gráfica vamos a marcar todas las casillas de prueba para tener una mejor lectura y vamos a dar a aceptar. Va a arrojar una gráfica de P de defectos y efectivamente podemos notar cómo en esta gráfica hay un punto rojo que muestra una porción de 0.0016 y 3 puntos consecutivos en rojo que dice que en la muestra 18 proporción 007 y que hay fallos datos fallidos en la prueba. Vamos a hacer también la prueba de control de P
P-Line para darle una mejor lectura. Igualmente vamos a poner defectos 10.000 y vamos a marcar todas las casillas de pruebas. Y vamos a aceptar. Una vez que tengamos nuestra prueba, yo aquí ya las tengo en mi presentación. Tenemos el sigma z 0.73 y buscamos lo que nosotros buscamos es sigma 1, sigma z que sea igual a 1. Por lo tanto, hay que identificar las fallas en este proceso, ya que es bastante delicado y si siguen ocurriendo estos procesos fallidos, la empresa obviamente va a tener muchísimas más demandas. Aquí tenemos que en este punto ya tenemos la PLN nos indica que hay un punto arriba de nuestro límite de control superior y tenemos tres puntos en rojo cerca del límite inferior, y también hay un punto de separación muy evidente y hay que investigar por qué se debe ese punto de separación tan evidente. Y una vez identificando esto, pues procedemos a la debida investigación para ver qué es nuestro causante especial que muestra este fallo en el proceso. Y pasándonos al ejercicio número 2 también de la gráfica de atributos en P. Pasando al ejercicio 2, aquí nos damos cuenta que dice así el problema. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días de la producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de las unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a utilizar Minitab para eso. Vamos a hacer primero la gráfica de control P, que tenemos ya insertado lo que son las piezas defectuosas, y vamos a irnos a estadística, gráficas de control, gráficas por atributos, y vamos a P, en variables vamos a insertar las piezas defectuosas y en nuestro grupo 50, en las opciones de pruebas, marcar todas las casillas. Vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar una tabla que posteriormente vamos a analizar. Nos va a arrojar esta tablita, esta gráfica, y a su vez vamos a también utilizar la gráfica de P-Line para utilizar lo mismo, con el mismo contenido, el mismo procedimiento. Vamos a aceptar y nos va a arrojar la gráfica de P-Line con un valor sigma de 1.15. Ahora vamos a analizar las dos tablitas y efectivamente aquí vemos que este proceso está bajo control estadístico. Sin embargo, tenemos un Z sigma de 1.15 y lo podemos dar cuenta aquí en nuestro límite inferior, que hay dos puntos que están tocando el límite. Entonces hay que centrar nuestro proceso del 11 al 16 y del 36 al 41. Hay que analizar esos dos puntos, porque hay tanto nivel de variación entre el punto 31 y el 36 al 41, y a su vez también del 11 al 16, que es lo que está haciendo que se acerque al límite inferior. Siguiendo con otra gráfica de control para atributos, la gráfica NP, y que las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas para una bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque la unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme.
La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP puede ser más fácil de entender ya que es la gráfica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. A continuación vamos a tomar el mismo ejercicio de que hicimos en la gráfica 1, pero ahora lo vamos a hacer con estos efectos y con la gráfica NP. El ejercicio número 1 de las gráficas NP dice lo siguiente: aquí dan por corporación fábrica de desfibriladores cardíacos implantes. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según Hugo Esturia, no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantes. Considere un proceso de fabricación que incluye evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí están los defectos. Vamos a utilizar Minitab para este problema. Aquí yo lo tengo resuelto, tengo aquí ingresados los efectos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, NP, y vamos a ingresar aquí 10.000 en variables de efectos, marcando todas las opciones de prueba. Vamos a dar a aceptar, nos va a arrojar una tablita que es esta tablita. Vamos a copiar la gráfica y vamos a insertarla aquí para analizarla mejor. Y aquí efectivamente nos dice que hay defectos en la muestra número 9 y en la muestra número 18, 19 y 20. Por lo tanto, estas son las muestras que tenemos que analizar. Tomando en cuenta también el ejercicio número 2 que dice una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado una producción de los defectos en los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestra aplicación de Minitab y vamos a irnos a estadística, herramientas gráficas de control, gráficas de atributo, y vamos a darnos para NP. Aquí son 50 días, invariables, piezas defectuosas, y vamos a marcar todas las pruebas necesarias para ejecutar este análisis. Ahora vamos a ver, y aquí nos está diciendo que esta gráfica que hay efectivamente problemas en los puntos del 11 al 16 y del 36 al 41. Sin embargo, nos dice que está bajo cierto control estadístico, aunque sí es necesario ir observando el comportamiento de estas muestras, porque hay dos puntos que están tocando nuestro límite inferior en las unidades defectuosas. Hay que ir revisando en los días del 11 al 15 y del 36 al 41. Si esto se sigue suscitando, pues habrá que investigar más a fondo. Vamos a presentar ahora las gráficas de control para U. Una gráfica de U es el número de efectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno, dos o más defectos, pero aún así sea aceptable en función de desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, se puede utilizar la gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros tirones por cada 50 piezas de alfombra, el número de píxeles
por cada muertos por pie de pantalla de LCD. Puede inspeccionar qué tipo de defectos, por ejemplo, en píxeles muertos también se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 más píxeles muertos, pero aún así seguir siendo aceptable. Un ejemplo de la gráfica U es un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Line es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad de la muestra. Por ejemplo, en una prueba de diagnóstico de gráfica U, el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas. Utiliza el diagnóstico de la gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con la distribución Poisson. Aquí vemos que el diagnóstico de la gráfica U para una eh, incorrecta es, aquí nos dice que una relación de variación observada se espera del 553.4%, el límite superior de 95 relaciona la media del proceso constante de 147. El uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considerar una gráfica U line. El límite superior depende del número de subgrupos y medidas del proceso. La elevación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en la gráfica U tradicional permanezcan estar fuera de bajo control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva utiliza una gráfica de U-line. Gráficas de U-line. La gráfica de U-line es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas pueden ayudar a monitorear el número de defectos por unidad que producen en su proceso. La gráfica U-line puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y los datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para gráfica U de line incluye sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste, que la gráfica U de line es exactamente la misma gráfica que U tradicional. Un ejemplo de una gráfica de U-line: el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas de cada semana. Todos los puntos están bajo control. La línea central es de aproximadamente 0.04. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Ahora vamos a hablar de las gráficas de control para atributos C. En general, las gráficas para el control de atributos C se utilizan para graficar el número total de defectos con una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionarse un tipo de defecto de píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabajados, rayas y puntos borrosos. A continuación vamos a hacer una de las muestras Minitab para ver cómo se comportan las gráficas C y U en nuestros mismos problemas. Pues vamos a hacer estadística básica en este mismo problema de desfibriladores de implantes cardíacos. Nos vamos a ir a atributos y vamos a ir primero a la gráfica de U. Vamos a poner defectos, vamos a poner 10.000 y vamos a marcar todas las pruebas. Aceptar. Y vamos a darle lectura a esta gráfica. Aquí esta gráfica U nos marca cómo precisamente los defectos aparecen
en el punto 9 y en del 17 al 19. Como se acercan al límite inferior y al central, pero aún así sigue apareciendo en rojo. Hay que hacer investigaciones para esas pruebas. Vamos a utilizar también para estadística, gráficas de control, gráficas de atributos para U-Line. Efectos, vamos a poner variables de efectos, vamos a poner 10.000, vamos a poner opciones de gráfica de prueba, vamos a marcar todas las casillas y vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a copiar nuestra gráfica y vamos a la lectura con una gráfica de line. Aquí en esta gráfica nos marca aquí evidentemente que hay una cierta tipo de error aquí con un sigma de 0.73, que ya habíamos hablado de eso, y vamos a darle un ejemplo para el mismo problema en nuestra gráfica de control de atributos para C. Piezas defectuosas, pero esta vez para los catéteres y los lotes. Vamos a poner como piezas defectuosas, vamos a opciones de gráfica C, vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar aquí. Y vamos a darle lectura a nuestro punto. Aquí nos dice esta gráfica de control C que efectivamente hay un control, pero hay que estar observando estos dos puntos que están tocando el límite inferior. Hasta aquí está mi presentación de la unidad 3 acerca de los atributos, gráficas de control para atributos. A continuación vamos a seguir con el proyecto de la unidad. Gracias. Esta parte se llama nuevo proyecto, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Una vez terminado con la tarea, queda una presentación llamada herramientas de estadísticas aplicadas al campo laboral, la cual desarrolla conocimientos obtenidos aplicados a la solución de problemas y proyectos laborales. Mi actual campo laboral es en el área de diseño en una empresa de serigrafía e impresión offset. Voy a implementar estos proyectos para que arroje datos objetivos dependiendo del tema que se vaya a tratar en la unidad. En esta ocasión voy a mostrar una gráfica de control para el número de efectos en cada trabajo para la máquina de impresión offset. En este caso en específico el color de las manchas en rojo, ya que se puede desprender que sea considerado aceptable o no, que es un color bastante visible. Y utilizando esta gráfica se obtendrá mayor información del número de efectos y de la magnitud del problema. En este proceso de impresión está directamente ligado a la densidad de color que tiene y varía según el tipo de papel también. El tipo de papel influye mucho en, eh, en la impresión, y en base a esto proponer cuáles pueden ser las causas del problema en caso de que exista una alta cantidad de manchas. Usando Minitab vamos a necesitar la gráfica de control NP para ilustrar este contenido y ver qué tipo de datos nos arroja y ver en qué punto podemos especificar el problema. Basándome en eso, yo tengo aquí ya mi diapositiva hecha. Entonces vamos a irnos a estadística gráfica de control, gráfica para atributos, y la que vamos a utilizar es la NP. Esta nos dice que monitorea el número de elementos defectuosos por subgrupo. Utilice esta opción cuando cada elemento se clasifica en una o dos categorías tales como pasa o no pasa, en este caso aceptable o no aceptable. Entonces vamos a hacer la gráfica NP, hojas con manchas, nuestra variable, el número de subgrupos son 20 subgrupos, que estos son es el periodo por el cual
fuimos observando la cantidad de hojas que se imprimían y la cantidad de manchas que contenían. Le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar una gráfica. Esa gráfica vamos a interpretarla en nuestra siguiente diapositiva. Esta gráfica pues, nos arroja que ahí el proceso se puede decir que está entre comillas bajo control, pero sí hay una alta cantidad de variación en la impresión de manchas del color rojo. Inclusive se puede ver como hay una línea en estos días que fue bastante el movimiento, que fue bastante el flujo de trabajo en estos últimos días, y vemos como hay una alta cantidad y por eso se dispara a la línea inferior. Dispara a la línea inferior y acá hay una que casi está tocando la línea superior. Entonces hay que identificar cuáles son esos puntos y a qué se debe, qué tipo de papel se usó en esa ocasión y cuánta densidad era la que tenía, y podemos basarnos en cuánta densidad era la que tenía también en los días 9 y de los días 9 al 13, más bien del 9 al 13 para identificar cuál es la densidad que mejor le atribuye a las máquinas, ya que en estos días pues estuvo básicamente un poquito apegada a la línea central en nuestros puntos de comparación. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.